nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Paso inútil caminar. Tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Hermanos, está mi vida, Señor, entre tus manos. Poco mi existir, hay que morir para vivir.
disponemos para recibir las cenizas del Padre Armando, donde reposará aquí hasta el día de la resurrección de los muertos, pidiendo con fe, con amor al Señor, que le conceda por su infinita misericordia el descanso eterno. Organizó los primeros grupos parroquiales como el de liturgia jóvenes y pastoral social. También reorganizó la catequesis y fomentó la asistencia de los niños a una misa dominical especial para ellos. En este periodo tuvo lugar la gran misión redentorista que vino a fortalecer la fe en esta comunidad parroquial. Con el apoyo y el entusiasmo del Padre Armando, se consolidó la más participación a nivel foranía, haciéndose notar la parroquia de Cristo Rey en cada uno de los actos de fe. Poco a poco fue cubriendo las necesidades materiales de nuestra entonces capilla, como ornamentos, vasos sagrados, primeras bancas, primer ambón y una mesa como altar que la donaron en el Colegio Carrillo, así como el actual estandarte y un cuadro de Cristo Rey pintados en la Ciudad de México. Bienvenidos a la casa de Dios, de la vida, reunidos en torno al altar de Cristo. Vivamos esta celebración en la que las cenizas del Padre Armando serán depositadas en esta iglesia. Que la esperanza en Jesús vivo nos haga participar plenamente en esta Eucaristía. Iniciemos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado para darnos la salvación, esté con todos ustedes. Humildemente vamos a pedir en esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano, el Padre Armando, para que por su infinita misericordia le perdone el descanso eterno, para que a sus familiares y amigos les conceda la fortaleza y la paz. Humildemente digamos: yo confieso por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. A tu hijo Vicente Armando Hidalgo Ayala, presbítero, a quien mientras estuvo con nosotros le confiaste tu palabra y tus sacramentos, concédele, Señor, gozar eternamente en el cielo de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Alimentémonos de la palabra de Dios, que nos recuerda que la vida no termina con la muerte, pues Él es Dios de la vida, y quien permanece unido a Él en la tierra, gozará también del reino celestial. Escuchemos con un corazón dispuesto. Lectura del libro de Job. En aquellos días, Job tomó la palabra y dijo: ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo, y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel, y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré, y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. Cuantos en ti viven confiados, no serán confundidos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Señor, acuérdate de mí con ese mismo amor y esa ternura. Alivia mi angustiado corazón
y haz que lleguen mis penas a su fin. Contempla mi miseria y mis trabajos, y perdóname todas mis ofensas. Protégeme, Señor, mi vida salva, que jamás quede yo decepcionado de haberte entregado mi confianza. La rectitud e inocencia me defiendan, pues en ti tengo puesta mi esperanza. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Por eso siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Dichosos los que mueren en el Señor, que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor
con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Hoy celebramos el primer día del novenario de la muerte de nuestro hermano Armando Hidalgo, por la gracia de Dios. Cuántas historias, cuántos recuerdos, cuántos momentos, ¿verdad?, hay en algo, pues a lo mejor si no en todos ustedes, pero sí en muchos de ustedes, ¿verdad?, del padre Armando. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace un año, el 2 de julio, celebramos 26 años de la parroquia y aquí estuvo presente el padre Armando. La consagración del templo se hizo después de 26 años y todavía nos falta por terminar algunos detallitos. Pero hace un año vino el señor cardenal, don Alberto Suárez Inda, y estuvieron en el novenario varios sacerdotes que estuvieron aquí como párrocos, incluso ya también el padre Salvador Tinoco también ya falleció. Y hemos elegido, bueno, yo he elegido para los reposos de las cenizas del padre Armando este rinconcito ahí abajo de la ventana. Hace un año que se a él y a mí que nosotros ungiéramos las paredes del templo y él ungió ese lado del templo y yo ungí este lado del templo y el cardenal ungió el altar. Esa es la primera razón. Ese es el lado que él ungió, ese lado le vamos a dejar y coincidentemente ahí termina el Vía Crucis, que termina con ¿qué imagen? ¿Qué esperamos todos nosotros? En el credo profesamos ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Entonces, ni mandado a hacer, ¿verdad?, quedó para él ese rinconcito. Ahí vamos a ponerlo en el centro de la ventana y esta imagen de Cristo resucitado la ponemos a un ladito y va a tener mucho significado. Él fue el primer párroco y como siempre dice un dicho, ¿verdad?, una frase, el primer amor nunca se olvida. ¿Cómo estaba esta parroquia hace 27 años? Pues en puros palitos, ¿verdad?, y laminitas de cartón. ¿Cómo está ahora? Pues un poquito más digna. ¿Cómo debe estar? Mucho mejor. Les comento para los que no estuvieron el miércoles allá en Santa Fe de la Laguna. La muerte del padre Armando fue la muerte más hermosa, la más dichosa y la más feliz. Y de corazón yo le pido a Dios que me conceda morir como él y todos deberíamos pedirle a Dios que nos conceda morir como él. Estos últimos 6 meses para él fueron literal un vía crucis por sus enfermedades. ¿Quién de ustedes desea tener una enfermedad? Pero todos se quieren ir al cielo. Así como la Santísima Virgen María en cuerpo y alma.
Pues no, ¿verdad? Ojalá que sí nos tocara, pero no nos va a tocar. Desde que nosotros tenemos uso de razón, la Iglesia considera que a los 7 años un niño ya tiene uso de razón. Ya más o menos sabe lo que está bien y lo que está mal, y pues ya se le puede pues dar un castigo por lo que hace mal, se le puede dar un premio por lo que hace bien. Nuestro hermano, el padre Armando, vivió 76 años. ¿Cuántos años tuvo uso de razón? Vamos a ponerle, ya cerrando, más o menos 70 años, ¿o no? En 70 años, ¿cuántas cosas hizo mal? Muchas. Como ser humano, hizo muchas. ¿Cuántas cosas hizo bien? Otras muchas, otras tantas. ¿De qué lo va a premiar Dios? De las cosas buenas. ¿De qué le va a pedir cuentas? De las cosas malas. Y a ti y a mí también. Pero la dicha más hermosa es que tuvo una enfermedad y tuvo una agonía. Todos tenemos a veces el corazón un poquito duro. ¿Cómo lo tienen ustedes? Ya ni tienen, creo. ¿Sí tienes corazón? ¿Blandito o duro? A veces se nos hace duro por los problemas, por las angustias, por las dificultades, por el orgullo, por la soberbia, por el pecado, se nos va haciendo el corazón duro. Pero para entrar al cielo necesitamos un corazón blandito. ¿Qué ablanda el corazón? La enfermedad. Y indudablemente que el padre Armando supo ofrecerle a Dios su enfermedad, ¿o no? ¿Qué hizo ahí? Empezar a pagar lo que hizo mal. Que él está ahorita ya siendo juzgado por Dios y le van a pagar por lo que hizo bien. Aquí con ustedes hace 27 años, ¿hizo cosas buenas o no? Y a lo mejor por ahí con alguien se enojó, ¿verdad? Yo que casi no me enojo, pues yo qué apuración me da, ¿verdad? Pues, ni modo que me enoje con ustedes, ni modo que los regañe a ustedes. Pero si todos tenemos algún detallito del cual Dios nos va a pedir cuentas, ¿o no? Sí. Entonces, la dicha de la enfermedad del padre Armando fue que le tocó ahí el corazón y le fue ablandando su corazón. Y vaya que pobrecito sufrió. Tuvo leucemia, luego tuvo un tumor en la cabeza y luego una hernia. Y ya decíamos, oye Señor, pues está bien pues, pero ya bájale tantito, ¿verdad? Yo no lo conocía a él hasta que, bueno, lo conocí en Tuxpan. Yo estaba en San Mateo del Rincón, pero pues fue así muy de lejecitos porque yo estaba pues muy lejos allá en San Mateo. Y en alguna ocasión por ahí en alguna reunión, pero yo no lo conocía hasta que ya llegamos aquí los dos. Pero a mí la impresión que me dio en lo poquito que yo lo conocí, el tiempo que ya él estaba enfermo, siempre estaba tranquilito. Ya las personas que estuvieron más con él, ¿verdad? Pues pueden dar su testimonio. Entonces sí necesitamos antes de morir una enfermedad, por más que nos dé miedo. Y también necesitamos una agonía, por más que todavía la agonía nos dé más miedo. Platicando poquito con una persona que estuvo con él hasta el último momento, sí me dijo que ya al final él ya no tenía miedo, ya estuvo en paz. Y también Dios me concedió a mí la dicha, porque de verdad esa es una dicha.
asistirlo en el último, literal, en el último momento. El martes, como a las poquito antes de las 6 de la tarde, me hablaron para llevarle la comunión, que él estaba pidiendo que se le llevara la comunión. Ya no podía hablar, ya no se le entendía muy bien, pero todavía estaba consciente. Cuando yo llegué, él ya yo no le entendí, ¿verdad? Pero él estaba rezando. Pero sí supo que íbamos, que estaba yo ahí, porque cuando empecé el sacramento de la unción de los enfermos, él hizo por persignarse. Él estuvo acompañándonos en la oración. Entonces lo ungí, le di la absolución de sus pecados, le di la Sagrada Comunión como a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche murió. Qué dicha más hermosa. Tú puedes decirle tú te puedes enterar que alguien se ganó 20 millones de pesos en la lotería y tú puedes decir, qué suerte, ¿verdad que sí? ¿O cuántos quieres ganarte tú? ¿Con 20 o quieres 30? Pero aún tú te ganaras esos 20 millones, un día se te van a acabar. Más si uno los despilfarra, ¿verdad? ¿Es una dicha? Sí, es una dicha ganarte tanto dinero. Nuestro hermano Armando tuvo la dicha de que Dios en esta vida le perdonara todos sus pecados. ¿Cuándo se le va a acabar esa felicidad? Nunca. Se fue derechito al cielo. Aquí hay que pensar tantito. Solo se va derechito al cielo un bebé, un niño inocente, o alguien que fue bautizado en ese momento y después murió, sí. Les invito a los familiares o a los amigos del Padre Armando que hagan por él lo que tenemos la dicha y la forma de hacer ahorita todos. ¿Qué cosa? No, bueno, sí, la oración. Pero en este año estamos celebrando ¿qué? Las indulgencias plenarias. Fíjate, Dios siempre nos perdona los pecados, todo, absolutamente el pecado. Pero el pecado produce un mal, una consecuencia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que entendamos. Un esposo que es borracho comete el pecado de gula, ¿sí o no? Si el borrachillo se arrepiente, Dios le perdona ese pecado de gula. Pero el daño que hizo a su esposa, el daño que le hizo a sus hijos, puede ser que los hijos también lo perdonen, que la esposa también lo perdone, pero hay una consecuencia muy grave, que no se perdona nada más con decirle, oye, golpeó a la esposa, dejó sin comer a los hijos o hasta los echó a la calle. Al final de su vida se arrepiente, les pide perdón, el sacerdote lo absuelve, le da la comunión, le da la unción y se muere. ¿Se va derechitito al cielo? No. ¿Dios le perdonó el pecado? Sí, el pecado. Pero por usar mal mi libertad, yo le causé mal a otra persona inocente. Si era mi gusto echarme mis cervezotas, pues sí, pero con ese gusto yo hería a la esposa, hería a los hijos, ¿o no? Entonces vuelvo a insistir porque esto es importante. ¿Dios te perdona el pecado? Sí. A lo mejor tu prójimo te perdona la falta, sí, pero hubo una falta que tienes que pagar. Nuestro hermano Armando, por eso sacaba la cuenta, en 70 años cometió algunos pecados, cometió algunos males, sí, porque todos los seres humanos los cometemos. ¿Pidió perdón a Dios de sus pecados? Sí. ¿Dios lo perdonó? Sí. Incluso hasta en el último momento, que esa fue la dicha más hermosa. Pero hay esa consecuencia del pecado. Si ustedes hacen por él las indulgencias, entonces se borra todo.
Y eso es para ustedes también, para mí también. ¿Qué tenemos que hacer para ganar la indulgencia? Confiésate, con la intención de recibir la indulgencia. Segundo, hay que ir a la basílica o a San Francisco, el templo, por la puerta principal, estar ese día en la misa, recibir la comunión y pedir a Dios por las intenciones del Papa. Y aplicar esa indulgencia por ti primero, y otro día la aplicas por el Padre Armando. ¿Qué pasa ahí? Que Dios te borra todo. Solo en este año 2025, solo en la basílica y solo en el templo de San Francisco. ¿Qué consigues ahí? Que si el Padre Armando iba a estar 15 días, por decir verdad, 15 días en el purgatorio, se va derechito al cielo. Si tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu mamá, un hermano ya falleció, tú puedes aplicar también por él esa indulgencia y en ese momento sale del purgatorio. Si ya está en el cielo, pues ya pide a Dios por ti. Pero esto, vuelvo a repetir, solo es en este año del jubileo de la esperanza. Y también por ti, puedes hacerla por ti o yo lo hago personalmente por mí. Porque sí, nosotros nos hemos confesado muchas veces, ¿o no? Hemos cometido muchos pecados. Dios ya te los perdonó, pero está la consecuencia. Esa consecuencia la vamos a pagar. Pongo otro ejemplo. Te robas 10,000 pesos, te confiesas y ya por confesarte se te perdona automáticamente el pecado. ¿Tienes que qué? Que tienes que devolver. Pero si ya no puedes, si sí haces el intento de corazón, haces el intento y ya no puedes, entonces ahí, ¿no? Si ya no lo devuelves, un día vas a pagar eso. ¿Cuándo? A lo mejor en tu enfermedad. Y Señor, te pido perdón por todos mis pecados, este dolor, este sufrimiento, esta incapacidad, esta desesperación, te lo ofrezco por lo que yo te deba. Y si encima, ¿verdad? Como el Padre Armando tuvo esa dicha de que al final Dios te perdona, entonces te aseguras para la vida eterna. Quienes están en el purgatorio, un día van a salir derechitos al cielo, ahora sí, derechitos para el cielo. Unos más, otros menos, pero a lo mejor nos vamos a dar una pasadita por ahí, o ustedes sí se van a ir derechitos. Pues todos quisiéramos, ¿verdad? Pero dice el dicho, todos tenemos cola que nos pisen. Entonces, con la indulgencia plenaria, Diosito te corta la cola y ya no tienes nada que te pisen. Lo triste del asunto es cuántos años nos falta para morir. Y vamos a ir juntando otra vez, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo que te pidan cuenta desde que tenías uso de razón hasta el día que te mueras, a que, por ejemplo, hoy tú recibiste las indulgencias, a partir de hoy te empiezas a juntar ya lo que Dios te dé de vida, otros 40 o 50 años, pues no es lo mismo. Entonces vamos a hacer, ¿verdad? Para las personas que fueron sus amigos, hagan reciban la indulgencia por el Padre Armando. Ahora sí, ustedes que estuvieron con Él, la obra de misericordia más grande. Quienes estuvieron con Él desde el principio, estuvieron haciendo una obra de misericordia. Bueno, una no, muchas. Primero, cumplieron con el mandato de amar al prójimo. Segundo, cumplieron con la obra de misericordia de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al enfermo.
Ahorita estamos con otra obra de misericordia, pidiendo a Dios por los difuntos. Todo eso también Dios te lo va a pagar, ¿o no? O ahí queda y ya se acaba ya. No, Diosito a todos ustedes le está tomando esto en cuenta para lo bueno, ¿o no? Todo el sacrificio, por ejemplo, nuestros hermanos de Santa Fe y de la Cruz Verde, que allá lo recibieron, allá lo velaron, esa es una obra de misericordia, ya Diosito te la tiene ahí apuntada. Sus familiares que también desde la distancia estaban preocupados, estuvieron viendo por él, desde allá también ya te lo está apuntando, ¿o no? Hoy a ustedes como comunidad parroquial que lo fueron, que fuimos a recibirlo, Dios te lo está apuntando, ¿o no? Entonces sí tienen cosas buenas, ¿o no? Y si sacamos cuentas, a lo mejor tienen más buenas que malas. Bueno, porque a veces luego como que nos quedamos que, no, pues es que soy bien pecador, no, es que Diosito a mí me va a castigar, o no, es que Diosito a mí, no, sí tenemos muchas cosas buenas, ¿o no? Sí. Entonces vamos a seguir sumando cosas buenas. Con mucha devoción vamos a ofrecer hoy el primer día del novenario, vamos a hacer los 9 días. También Dios te lo va a tomar en cuenta. Hazlo con amor, hazlo con devoción, hazlo con fe. Para quienes conocieron al Padre Armando y él tuvo alguna cosilla contra ti, ahora, hoy en esta misa y en las otras hemos pedido que Dios le perdone, tú también perdónalo. Él también, contra él hubo alguna cosilla, y yo también hablando con algunas personas que estuvieron con él, a mí me dijeron, ¿verdad? Que sí, también él pidió perdón y también perdonó. Fíjate, eso es lo bonito de la enfermedad, eso es lo bonito de la agonía, que yo tengo ese momento maravilloso de pedir perdón y tengo ese momento maravilloso de perdonar, porque ciertamente yo he hecho mucho daño a muchas personas, ¿verdad que sí? No, es el ejemplo, pues, todos, ¿verdad? Todos hemos hecho daño a otras personas, ¿o no? Y tenemos que perdonar, pero también los otros nos han hecho daño a nosotros mismos, contra uno, ¿o no? ¿O a ti nadie te ha hecho daño? ¿O todo el mundo te hace daño? No, tampoco. Pero sí nos han ofendido, sí nos han dañado. Y yo también tengo que perdonar. Así como tengo que pedir perdón, tengo que perdonar. Y fíjate, por eso les dije, la muerte del Padre Armando fue algo muy dichoso. Él pidió perdón y él perdonó. Y Dios lo perdonó. ¿Quién no quisiera morirse así? Yo sí, yo me apunto. Bueno, nada más otra yo. Entonces por eso dice la jaculatoria que debemos rezar con mucha devoción, La jaculatoria del día primero del mes, ¿cómo dice? No, la divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Al Padre Armando, que aquí nada más está su hermano, ahorita aquí nos acompaña su hermano, su cuñada, ¿quién más? ¿Sobrinos? Bueno, pero ustedes estaban pues allá en el Estado de México, ¿verdad? Y él estaba aquí, pero ¿a poco aquí él pasaba hambre? ¿No? ¿Ustedes lo dejaban morir de hambre? No. ¿Él estaba solito? No. Físicamente pues la familia está lejos, pero siempre hay quien los acompañe. Hoy mismo ya nada más es usted, ¿verdad? De la familia ya solo queda usted. Pero fíjense cuánta gente los acompaña ahorita, cuánta gente los ha acompañado desde que él está enfermito.
porque nos consta que la gente de Santa Fe no estuvieron solo aquí, sino hasta en Morelia, ¿verdad? Hasta lo acompañaron en muchos lugares. Familias de aquí, de la parroquia, estuvieron con él allá en su casa, durmiendo ahí, cuidándolo y hasta atendiéndolo. Dios lo dejó solo. A veces a mí me da también un poquito ese miedo, porque a veces dice el dicho que una madre pudo criar 10 hijos y 10 hijos no pueden cuidar a una mamá. Hay muchas personas que sí, pobrecitos, les toca morir solitos, aún teniendo hijos, y el padre Armando no murió solito. Ese otro detalle bonito, cuando yo fui a ungirlo, no estaba él solito. No me acuerdo, pero como 10 personas sí habíamos, ¿no? Más de 10 personas. Entonces, cuando él falleció, no falleció solito. Eso también, gente, es una dicha. Ver morir a alguien a veces da miedo, pero a como murió el padre Armando, está paz. Fue su muerte bonita. Nos llena un poquito de tristeza porque deja un hueco en su familia, como en las personas que lo trataron. Te deja ese huequito, ni modo, pero fue algo hermoso. Así deberíamos morir todos, ¿verdad? Rodeados de las personas que nos aman, que nos cuidan, rodeados de la gracia de Dios. No me quería extender tanto, yo casi a las 8. Bueno, una última idea y ya, media hora más. El padre Armando ayer lo incineraron, pero ayer desapareció, ¿no? Sus cenizas van a estar ahí, pero en la mente, en el corazón de todos ustedes, él va a seguir vivo. Él entró ahora a la gloria de Dios y entró al mundo de los recuerdos. ¿A dónde entró? A la gloria de Dios y al mundo de los recuerdos. Cuando tú y yo nos muramos, vamos a entrar al reino de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y al mundo de qué? ¿Qué quieres que recuerden de ti las personas cuando tú ya no estés? ¿Qué irán a recordar ustedes de mí cuando yo ya no esté? Tanta regañada que les di, ¿verdad? Hasta me van a soñar. ¿Qué voy a recordar yo de ustedes cuando ya no estén? Que eran mudos. Sí quedan muchas cosas bonitas, ¿verdad? Quedan algunas feillillas y ya ni se pueden borrar las feas, ni se pueden crear cosas bonitas. Lo que vivimos con el padre Armando ya no se puede borrar, ¿o sí? Ya no se puede cambiar, ya se quedó. Eso ya va a estar en tu recuerdo, en tu corazón. Todos los días estamos grabando recuerdos en el corazón de mucha gente, todos los días, para que cuando nos muramos digan, qué bueno que se murió o qué buena gente era. Cuando nos recuerden, recordarán cosas bonitas de nosotros o cosas feas. Ojalá que sean más bonitas, ¿verdad? Pero eso depende de ti y de mí, lo que hacemos todos los días con las personas que nos rodean. Ojalá que seamos conscientes de eso, ¿verdad? Que todo lo que tú hagas un día va a ser un recuerdo. Bonito o feo, ya depende de mí. Y que el Señor le conceda a nuestro hermano, el padre Armando, el descanso eterno. Que así sea. Pongamos en el altar los dones de pan y vino. Bueno, ofrendas. Pongamos también en el altar nuestra oración por el padre Armando, para que Jesús de Eucaristía lo reciba y lo haga entrar en la iglesia triunfante.
hermanas, para que este sacrificio que es mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por este sacrificio que tu presbítero Armando celebró con fe en la tierra y que nosotros vamos ahora a ofrecerte por él, te pedimos, Señor, que le concedas llegar a contemplar en el cielo la plena luz, la realidad que ocultas en este misterio por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien se dignó morir por todos para librarnos de la muerte, quiso morir para que tuviéramos vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, y con nuestro arzobispo Carlos Garfias,
y su arzobispo coadjutor Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hijo presbítero Armando Hidalgo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. De todo corazón nos damos la señal de la paz que Jesucristo nos entregó. La paz, Padre. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es momento de alimentarnos con el cuerpo de Jesucristo, que la recepción de este sacramento nos ayude en el camino hacia la casa del Padre. Si estamos en gracia, acerquémonos a recibir a Jesús sacramentado.
ofrezcamos nuestra comunión por el eterno descanso del Padre Armando. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, tú que nos has permitido acercarnos a tu sagrada mesa, concede a tu presbítero Armando
a quien hiciste administrador de tus sacramentos en la tierra, gozar en el cielo de las realidades en ellas contenidas por Jesucristo nuestro Señor. Pues les agradecemos enormemente a la comunidad de Santa Fe de la Laguna y a la comunidad de la Cruz Verde su presencia hoy aquí entre nosotros, y con mucho amor, con mucha gratitud recibimos las cenizas del Padre Armando, que aquí estarán hasta que Dios resucite a los muertos, ¿verdad? Y pues pidamos por su eterno descanso. Le agradezco especialmente pues a Gisela y a su familia que estuvieron todos estos tiempo con él, incluso pues muchos años, ¿verdad? Estuvieron muy cercanos a él, y a los otros matrimonios que también estuvieron con él todos estos meses, ¿verdad? O desde mucho antes, ¿verdad? La amistad que tenían con él, pues Dios les pagará pues su gratitud, su generosidad, y también a ustedes pues les dé paciencia y fortaleza. A su hermano y a su cuñada, a sus familiares, ¿verdad? Pues los acompañamos en su dolor, porque también es nuestro, ¿verdad? Y él se ordenó presbítero para la iglesia, pertenecía a su familia y ahora pertenece pues a esta gran familia de Dios. Vamos a dar un aplauso al Padre Armando en sus restos, en sus cenizas. Y también vamos a darle un aplauso a Gisela, a su familia y a todas las familias que lo han apoyado, que lo apoyaron todos estos días, ¿verdad? Y a su hermano, a sus familiares también, un aplauso para ellos. Y pues hoy es el primer día del novenario, entonces vamos a rezar aquí el rosario. Pues vamos a ponerlo a las 6:30, ¿verdad? Porque no duramos 1 hora. Si lo pusiéramos a las 6, pues no se... Vamos a poner el rosario a las 6:30, y cuando se termine el rosario, la misa, que pueden ser 5 o 10 minutitos más o menos. Entonces 6:30 el rosario, y inmediatamente terminando vamos a la misa. La familia de Gisela, ¿verdad? Y algunas otras personas han preparado algún detallito ahorita, hasta donde alcance, ¿verdad? Porque sí es difícil calcular cuánta gente iba a haber. Entonces pues quienes alcancen y gusten, se les va a ofrecer un detallito ahorita aquí al final. Y después todos los días pues también vamos a hacer el esfuerzo junto con los grupos parroquiales de ofrecerles un detallito, y ya el día 9 pues ya algo más grandecito. ¿Usted quería decir algo, Padre? ¿No? Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Que pasen una feliz noche.